todo, pero absolutamente todo Green Lantern parte 3. Sé que no le gustó mucho la parte 2, que me puse a hablar más de editoriales antiguas y cómo comprarla y cuáles son los números a seguir. Y ya entendí, no voy a volver a hablar de eso, voy a hablar de historia. Y por eso mismo voy a hablar de Geoff Johns, de Geoff God Johns, el dios, el único, el mejor, la mejor etapa Green Lantern que existe en todo el universo. Tal vez estoy exagerando un poquito, pero es que a mí me gusta muchísimo. Así que bienvenido a todo, pero absolutamente todo Green Lantern de Geoff Johns. Partamos. Para quien no conozca, Geoff Johns es un gran guionista gringo que nació el 25 de enero del 73. Pero hablemos específicamente de su etapa en Green Lantern. Él se había hecho cargo en Flash en el 2000 y Los Jóvenes Titanes 2003. Títulos con los cuales terminaría por confirmarse como un valor en alza, como un gran guionista. Y le fueron pasando otros personajes. La editorial le pasó Hawkman en el 2002, Superman también en el 2002. Y para Marvel hizo Los Vengadores en el 2002. Al final esto convence a DC Comics para encargarle la misión de devolver a la cabecera a Green Lantern en el 2005. El brillo que había perdido en años anteriores para recuperar a un personaje muy querido por los aficionados, a Hal Jordan. El guionista no defraudó y trajo en su serie limitada Green Lantern Renacimiento del 2005, al lado del dibujante Ethan Van Sciver, aunque esta solo sería la primera piedra de una etapa en la que Geoff Johns refundaría la famosa cabecera ampliando su mitología y su historia como nadie antes la había logrado o imaginado contar. Esto convierte al autor en la personalidad del momento y quien conocemos ahora a todos. Se dejó notar su mano también en el crossover de Crisis Infinita en 2005, la pretendida secuela de Crisis en Tierra Infinita en 1985 de Marv Wolfman y George Pérez. En 2005 y el 2006 recibió el galardón en la revista Wizard al mejor guionista. Hablemos mejor de su etapa y partamos por Renacimiento. Todos sabemos que la muerte es una vieja conocida en el universo DC y Hal Jordan no estuvo exento de ello. Y todo comenzó en la franquicia de Superman. Cuando Superman y Doomsday se agarraron a cacho hasta que los dos supuestamente murieron, el universo DC se detuvo por unos instantes y quedó la escoba. Luego de esa calma vino la tormenta. 4 Supermanes surgieron de la nada, dispuestos a reclamar el manto del original. Uno de ellos era Superman Cyborg, que coincidía con el ADN Clark Kent, pero en realidad era Hank Henshaw. Este Cyber Superman se alió con Mongul y llegó a la Tierra con una tremenda ansia de venganza. Prácticamente quería destruir el planeta vistiendo el cuerpo de Superman. Y si bien es cierto, no lo destruyó, sí erradicó en su totalidad a Coast City, la ciudad costera, hogar de Hal Jordan. Green Lantern se alió con el renacido Superman y ambos, y algunos más, detuvieron al malvado Superman Cyborg, pero el daño ya estaba hecho y Coast City había desaparecido. Entonces Hal enloqueció y con el anillo intentó revivir la ciudad, pero su poder no era suficiente, así que se enfrentó a todo el cuerpo de Green Lantern para hacerse con el poder absoluto y empezó a matar Green Lantern y enanitos de Oa, pero como malo de la cabeza. Con este Green Lantern enloquecido, uno de los guardianes, el último, viajó a la Tierra y le dio el anillo a Kyle Rayner. Hal Jordan tomó el nombre de Parallax y se dedicó a intentar devolver la vida a Coast City una y otra vez. Casi reescribió la historia de todo el universo DC en su empeño, pero fracasó. E incluso sacrificó su vida para salvar la Tierra cuando un alienígena estuvo a punto de devorar el Sol. Ya con su muerte, Hal se convirtió en el Espectro y tuvo su propia cabecera, donde buscó la redención, pero el título no le fue muy bien. Esa etapa no fue muy buena. Y mientras tanto, Rayner lo suplió con gran maestría. A mí personalmente me encantó y es con el Green Lantern que yo me crié. Pero las ventas no eran las mejores. Y muchos años después llegó la hora de relanzar Green Lantern y entonces llamaron al por aquel entonces ya famoso Geoff Dios Johns para que se ocupase de dicho encargo. Lo que hizo sorprendió a todos. Resucitó a Hal Jordan y además consiguió crear una de las franquicias más potentes de todo el universo DC. Green Lantern Renacimiento fue el puntapié inicial de todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Se configuró como una miniserie de 6 números y después fue recopilada en volúmenes recopilatorios.
Y con esto, las ventas de Renacimiento estuvieron a años luz de las que tenía Kyle Rayner en la colección de Green Lantern antes de ser cancelada. Y solo con esta miniserie ya supimos que estábamos ante algo gigante. Tras el renacimiento de Green Lantern, Hal Jordan volvió a ser Green Lantern por antonomasia. Y Geoff Johns aprovechó que el personaje había estado ausente durante mucho tiempo para reescribir la historia de este queridísimo personaje. Los episodios que estoy comentando se publicaron en una miniserie de 5 números titulada Green Lantern Special. Todos estos cómics fueron reeditados posteriormente en Green Lantern Geoff Johns 1 junto a los números 10 a 13 y Renacimiento. En Estados Unidos, el Secret Files y los números del 1 al 6 aparecieron en el TPB Green Lantern No Fear y los números del 7 al 13 en Green Lantern Revenge of the Green Lanterns. ¿Y qué sucede acá? Green Lantern fue relanzada en un momento en el que el universo DC se convulsionaba con cambios continuos. No hay mucha gente que sea consciente de ello, pero el camino a Crisis Infinita había empezado unos años antes con el especial Titanes Young Justice Día de Graduación. Y por eso 2004 y 2005 eran unos años en los que se veía cosas tan raras como el retorno de Jason Todd, la vuelta a Supergirl o el relanzamiento de Doom Patrol, que no respetaba la continuidad preexistente. La culpa era de Superboy Prime, quien estaba alterando la realidad a golpe de puñetazo. Antes de que debutase Green Lantern, DC Comics publicó un número unitario titulado Green Lantern Secret Files and Origins 2005, que incluía una historia escrita por Johns y dibujada por Darwin Cook, que servía de preámbulo para Green Lantern Renacimiento. ¿Por qué se publicó un prólogo de Renacimiento después de su conclusión? Esa es una pregunta con trampa, porque en realidad no fue así. Esas páginas aparecieron en Wizard Magazine para promocionar el lanzamiento de Renacimiento y después fueron recuperadas en el Secret Files porque de hecho era un tipo de publicación que se prestaba para ello. Ya en su serie regular, Jordan recobró su vida. Johns dejó un poco de lado a los Green Lantern Corps, a excepción del número 4, ejemplar en que aparecen varios de ellos, y esto también tiene su explicación, y es que ese capítulo sirve de presentación para Green Lantern Corps Recarga, la miniserie que sirvió para relanzar la segunda cabecera de la franquicia de los Green Lantern. En los episodios 7 y 8, Johns nos ofreció un cruce con Crisis Infinita. Era inevitable. Todas las colecciones del momento, a excepción de Green Lantern, aumentaban sus ventas, implicándose en aquella saga. Con respecto a Green Lantern Corps Recarga, o Green Lantern Corps Recharge, la fecha de la portada fue en noviembre de 2005 a marzo de 2006. Aparecieron los 5 números que componen la miniserie Green Lantern Corps Recarga. Salieron a la par de Green Lantern 5 a 8. Renacimiento sirvió para devolver a Hal Jordan al universo. Recarga haría lo propio con los Green Lantern Corps, quienes habían sido prácticamente erradicados por un poseído Hal Jordan. Muchas de las colecciones de la fecha de mayo de 2006 estuvieron incluidas en un evento titulado One Year Later, un año después, en el que se aprovechó un punto de inflexión en Crisis Infinita para dar un salto de un año a todo el universo DC. El motivo real del salto lo descubrimos al final de aquella saga. Y es que Batman, Superman y Wonder Woman se tomaron un año sabático, cada uno por un motivo diferente. Eso significó que durante un año el universo DC no contó con ellos. Lo sucedido en el año perdido se narró con todo lujo de detalle en 52, aunque también es cierto que ese lujo se centró en unos cuantos personajes, de manera que existe grande laguna en lo sucedido entre los Green Lantern Corps. Sea como sea, Green Lantern era una serie reciente que no necesitaba un nuevo relanzamiento. Muchas de las cabeceras fueron remozadas completamente con nuevos equipos creativos. Green Lantern solo estrenó dibujante, Ivan Reis, quien se tomó un descanso en los números de 18 al 20. En aquella ocasión fue reemplazado por Daniel Acuña. Ahora hablemos de Ion del 1 al 3, Ion Guardian of the Universe del 1 al 12. El relanzamiento de Green Lantern a mano de Geoff Johns fue un éxito tanto de crítica como de venta, pero tenía un punto débil. ¿Realmente era necesario traer de vuelta a Hal Jordan cuando su sucesor se había convertido en un personaje tanto más popular que el antiguo Lantern? Los seguidores de Kyle Rayner se sintieron engañados, conmigo entre ellos, y hasta ultrajados, pero DC Comics escuchó sus voces y dejó que Kyle Rayner brillase en solitario en una maxi serie de 12 números escrita por Ron Marz y dibujada en su mayoría por Greg Tocchini. Luego viene Green Lantern Corps del 1 al 13, llamado Ser un Lantern y el lado oscuro del verde. Son unos episodios extraños porque son tanto de fundación como de transición. Son de fundación porque a pesar de que el cuerpo de Green Lantern se formó en Recarga, Green Lantern Corps narra la aventura de los Lantern un año después, ya que es una colección que prácticamente está enmarcada dentro de la iniciativa un año después. Por otro lado, son de transición porque del 1 al 13 nos encontramos con los preparativos de la Guerra de los Sinestro Corps,
una saga que cambiará el concepto de interconexión entre series, ya que disfrutará de un éxito descomunal y conseguirá reafirmar el concepto de franquicia. ¿Y de qué trata la guerra de los Sinestro Corps o de Sinestro Corps War? Es una saga inicialmente pensada para juntar las dos cabeceras del cuerpo de los Green Lantern, pero cobró tanto interés que fue más allá y añadió nuevos episodios en forma de tie-ins. En esta ocasión no solamente teníamos a Geoff Johns, el origen lo debemos buscar en Tigers, una historia escrita por Alan Moore y dibujada por Kevin O'Neill, que se publicó en el Green Lantern Corps Anual 2 de 1986. La historia se retrae muchos años atrás cuando Abin Sur aún surcaba el espacio. Este predecesor de Hal Jordan visitó Ismault en busca de supervivientes y descubrió la brutal profecía del Imperio de Lágrimas, un mundo muerto encantado por sus difuntos dueños y nadie puede ir ahí a no ser que tengan el permiso de los guardianes. Allí se enfrenta a un demonio menor y descubre tres acontecimientos importantes, uno pasado y dos futuros, que alguien sobrevivió, ese es el pasado, cómo será su propia muerte y que la peor crisis a la que se enfrentará el cuerpo de Green Lantern es la noche más oscura. Es más, todos los enemigos del cuerpo se unirán y se enfrentarán al Green Lantern definitivo, Zodam Yat, un Lantern con los poderes de Superman que morirá en la batalla. Además, Mogo será destruido. Esta profecía, tal cual se explicó previamente a la guerra de los Sinestro Corps en Green Lantern Corps 11, aunque es curiosa porque más adelante será modificada en cierta medida, sobre todo mediante la ampliación. Hablemos un poco de la repercusión. La guerra de los Sinestro Corps supuso un avance importante en la creación de los sucesivos cuerpos de Linterna. No se presentaron todos aquí, pero por primera vez se mostró que se podía crear una fuerza interestelar tan fuerte como la del cuerpo de Green Lantern. DC Origins Green Lantern y Green Lantern de Geoff Johns 3, que es Green Lantern del 29 al 38 y Final Crisis Rage of the Red Lantern. Los episodios de Green Lantern de Geoff Johns entre esta saga, que es la guerra de los Sinestro Corps y la noche más oscura, se publicaron entre mayo del 2008 y marzo del 2009. Fue una época peculiar porque el 29 al 35 Johns reescribió el origen de Hal Jordan gracias a que la cronología del universo DC había sido alterada por todo lo sucedido en Crisis Infinita. Johns haría lo mismo con Superman el año siguiente, con una miniserie que se titulaba igual. De julio de 2008 al marzo de 2009, DC Comics publicó Crisis Final, una obra imaginada por Grant Morrison, que se vendió como el final de la trilogía iniciada en Crisis Tierra Infinita y la continuada en Crisis Infinita. A efectos prácticos, Crisis Final fue una serie más centrada en los nuevos dioses y solo supuso la desaparición de esto, más la muerte de Batman, quien volvería más adelante. Esta saga no es relevante para el cuerpo de Linterna, si bien es cierto que se publicó un especial titulado Final Crisis Rage of the Red Lantern, que sirvió de preludio para Green Lantern 36 y 38, incluyen unos episodios titulados igual que el número unitario de la saga del momento. Luego viene Green Lantern Corps, la búsqueda del anillo, los pecados del zafiro estelar, Alpha Lantern, Green Lantern Corps del 2032. Básicamente Sinestro y su ejército, armados con anillos que proyectan la energía del miedo y contando con la ayuda de algunos villanos más temibles del universo, y tras honrar a sus caídos, Green Lantern forjan nuevos anillos y combaten los últimos vestigios de un Sinestro Corps que, sin liderazgo, ha caído en la desorganización y la anarquía. Y llegamos a la noche más oscura de Blackest Night. La guerra de Sinestro Corps fue un gran éxito en 2007 y al final de esa historia ya se anunció que el siguiente capítulo de la mitología de Green Lantern sería la noche más oscura. La nueva historia no se presentaba simple. Un nuevo cuerpo de Lantern, esta vez negro, estaba a punto de aparecer e iba a destruir el universo gracias a todos sus miembros estaban muertos. Además, ya se había formado otros 7 cuerpos de Lantern que estaban batallando entre ellos. La destrucción estaba más que servida. Teniendo en cuenta el final de la guerra de los Sinestro Corps, los únicos cuerpos que estaban plenamente desarrollados eran el cuerpo de los Green Lanterns, los Sinestro Corps. Era obvio que había mucho trabajo que hacer antes de que saliese el primer ejemplar de la noche más oscura. Y este es el motivo, como ya explicaron algunos autores, que en el 2008 y 2009, tanto la cabecera de Green Lantern como la de Green Lantern Corps centraron su esfuerzo en presentar los nuevos cuerpos de Lanterns que después conformarían la mitología de Green Lantern. Una vez convenientemente presentado, la noche más oscura campó a sus anchas por todo el universo DC, haciendo estragos por todas partes. Y la cuestión es que la guerra de los Sinestro Corps rompió todas las previsiones de venta y los de DC decidieron que la siguiente saga no podía quedar contenida únicamente en los cómics de los Lantern, había que exportar la magia. Y además, ese planteamiento tenía sentido porque los Black Lantern estaban formados por villanos que volvían a la vida. Por lo tanto, ya era momento de revivir muertos. La configuración de la saga fue algo complicada, sobre todo por su extensión. La historia se inicia con los prólogos oficiales, las cabeceras Green Lantern Corps y Green Lantern,
Después se presentó La Noche Más Oscura en un número 0 gratuito que se regaló con el motivo del Free Comic Book Day del 2009 y con fecha de portada de 2009 hasta mayo de 2010 se prosiguió con la saga base de 8 números. Se publicaron varias miniseries de 3 números que se centraban en algunos personajes clave del universo DC: Superman, Batman, Titanes, Flash, Wonder Woman y JSA. También hubo cruces oficiales con algunas colecciones, e incluso hubo cruces oficiales con colecciones que habían sido canceladas años atrás. Las cabeceras que volvieron a la vida durante un día fueron Suicide Squad, The Phantom Stranger, Weird Western Tales, Starman, The Power of Shazam, The Question, The Atom and Hawkman y Catwoman. Más adelante incluso se recuperó la saga en un especial Untold Tales of the Blackest Night. Incluso hubo un epílogo en Action Comics que se extendió desde el 890 al 900. Lo que muchos estaban esperando, el día más brillante, Bright Day, dado que Al Límite lo está sacando. La Noche Más Oscura se convirtió en una de las sagas más exitosas de DC Comics de todos los tiempos, y los editores vieron aquí la gallina de los huevos de oro. El día más brillante tomó la forma de maxi serie de 25 números de cadena quincenal. Esto es así porque el día más brillante no es únicamente el siguiente capítulo tras la noche más oscura, también el relevo de las series semanales que tan buena acogida tuvieron tras Crisis Infinita 52, cuenta atrás a Crisis Final y Trinidad. Tras 3 series semanales de 52, DC Comics decidieron probar algo diferente, esta vez de una serie semanal publicaron 2 títulos quincenales alternándose en sus semanas de publicación. Así, una semana teníamos un episodio del Día Más Brillante y a la siguiente la Liga de la Justicia Generación Perdida. Pero hablando de la composición de la historia del Día Más Brillante, emuló la más exitosa de todas las series semanales, 52. Aquella saga nos presentó la historia de varios personajes secundarios. Inicialmente parecía que no tenían relación entre ellos, pero a medida que avanzaba la narración descubrimos que en 52 se escondía un misterio que unía a todas aquellas tramas. En el Día Más Brillante se repite exactamente esa estructura, tomando como personajes secundarios a aquellos que resultaron al final de La Noche Más Oscura. La gran diferencia entre esta saga y 52, aparte de la longitud, es la autoría. En 52 los editores contrataron a los más grandes autores del momento y lo dejaron que dieran rienda suelta a su idea alocada. En el Día Más Brillante los arquitectos fueron Geoff Johns y Peter Tomasi. Pero si bien es cierto, hubo una gran galería de dibujantes. Resulta que se aprovechó la ocasión para relanzar algunas cabeceras del universo DC y todas aquellas que nacieron bajo el paraguas de la saga del momento se publicaron como cruces con este. El universo Green Lantern no fue una excepción, se estrenó Green Lantern Emerald Warrior, cabecera protagonizada por Guy Gardner. De esta manera en Green Lantern Corps, Jon Stewart tomó un papel más relevante. Como de la nueva colección se ocupó Peter Tomasi, la del cuerpo de Green Lantern fue a parar a manos de Tony Bedard. El listado de cómics queda así: Brightest Day del 0 al 24, de junio 2010 al 2011 en Gringolandia. Todos estos episodios estuvieron escritos de la mano de Geoff Johns y Peter Tomasi, dibujado por Ivan Reis, y los dibujantes que siguen son Fernando Pasarín, Ivan Reis, Patrick Gleason, Adrian Siaf, Scott Clark y Joe Proud. Los cruces fueron Green Lantern 53 al 62, en junio de 2010 a marzo de 2011. Todos estos episodios estuvieron escritos por Geoff Johns y el dibujante fue Doug Mahnke. Green Lantern Corps del 47 al 57. El 47 fue el último firmado por Peter Tomasi y Patrick Gleason. El 48, el nuevo equipo creativo, fue formado por Tony Bedard y Adrian Siaf. Green Lantern Emerald Warrior del 1 al 6. Peter Tomasi pasó a encargarse de los guiones de esta cabecera con Fernando Pasarín. Adventure Comics del 516 al 521. The Atom Special del septiembre de 2010 y Giant Size Atom en mayo de 2011. Esto se publicó en un número unitario protagonizado por el Atom, que estaba escrito por Jeff Lemire y dibujado por Mahmoud Asrar. Ese mismo mes, la historia del especial continuó en la historia de complemento de Adventure Comics con los mismos autores. Y ya en mayo salió a la venta el episodio final con el mismo equipo y 2 dibujantes más, Alan Goldman y Robson Rocha. Birds of Prey del 1 al 5, Gail Simone ideó el penúltimo relanzamiento de esta colección en compañía de los lápices de Dead Benes. Este permaneció los 4 números, pero el quinto está firmado por Alvin Lee y Adriana Melo. The Flash del 1 al 7 y Flash 1, Infame Muerte de los Villanos, el día más brillante. Un caso similar al anterior, el equipo creativo Geoff Johns escribiendo y Francis Manapul dibujando, pero el 7 cuenta con los lápices de Scott Collins. Green Arrow del 1 al 12,
A pesar de ser el segundo cruce más largo, el equipo creativo se mantuvo prácticamente invariable. Los escritos son de J.T. Krull y el arte de Diógenes Neves. En todos los ejemplares, menos el 7 que está por Mike Mayo. Justice League of America 44 al 48 y Justice Society of America 42 al 43. JLA 4, el día más brillante. Todo esto por James Robinson y Mark Bagley. En esta ocasión hablamos de un cruce que juntó las colecciones de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia en una misma historia. Número 40 de Justice Society of America, a pesar de tener autores diferentes y no ser un cruce oficial, puede considerarse como un prólogo. Titans Billions of Higher Special 1 y Titans 24 a 28 por Eric Wallace y Fabricio Fiorentino. Justice League Generation Lost del 1 al 24, Liga de la Justicia Generación del 1 al 3. Esta serie siguió los pasos del día más brillante creativamente hablando, si bien el esquema compositivo de la historia era más lineal, los guionistas fueron Judd Winick y Kate Giffen. Esta cabecera cruzó con las de Buster Gold y Power Girl, y en la editorial Planeta publicaron esta serie bajo los títulos Buster Gold 3 y El Día Más Brillante y Power Girl 3. El Día Más Brillante. Y podemos decir que los dos primeros volúmenes fueron editados por Planeta y el tercero por SC. Los epílogos: Brightest Day Aftermath, The Search of Swamp Thing, del 1 al 3, escrito por Jonathan Banking. Tras El Día Más Brillante, todo el universo DC entró en una etapa de transición. No porque los cambios de esa saga hubiesen sido tan sustanciales como para modificar el devenir de todos los héroes de DC, sino porque poco después se publicaría Flashpoint, una saga que sí supondría un punto y final para la continuidad del universo DC y un relanzamiento por todo lo alto de este universo. El efecto Flashpoint tuvo dos efectos muy visibles. Primero, invalidó completamente los acontecimientos del Día Más Brillante, es decir, el desenlace de esta aventura no tuvo repercusión alguna, ya que los héroes fueron relanzados con nuevos orígenes y continuidad poco después. La introducción de nuevos personajes quedó en nada, de la misma manera que no se exploran nuevas situaciones. Incluso la miniserie posterior del Día Más Brillante, En Busca de la Cosa en Pantano, entró en una contradicción con lo que se dijo en la saga que la vio nacer y con el posterior relanzamiento de La Cosa del Pantano. Segundo, como en septiembre del 2011 todo iba a empezar de cero, los editores empezaron a concluir las diferentes series en el universo DC. Lo que respecta a la serie de la franquicia Green Lantern, este sentido conclusivo se llevó a cabo de la siguiente manera. Primero se publicó una saga llamada La Guerra de los Green Lantern, que se propagó por las tres cabeceras del cuerpo. La conclusión de War of the Green Lanterns coincidió con el último número de Green Lantern, de manera que esta serie fue sustituida por 2 meses por una miniserie que se dio a conocer como War of Green Lantern Aftermath. Tras el cruce, Green Lantern Corps prosiguió durante 3 números más, siendo cancelada en el 63, para luego volver con el mismo nombre y nueva numeración. Green Lantern Emerald Warriors no tuvo tanta suerte, duró 3 números más, del 11 al 13, pero fue sustituida por otra cabecera en el inminente relanzamiento. La cuestión es que estos episodios extra de Green Lantern Corps y Green Lantern Emerald Warriors podrían haber llevado perfectamente la etiqueta de Aftermath, pero seguramente para dar más visibilidad a la miniserie World of Green Lantern Aftermath, no lo hicieron. En la serie regular de Green Lantern Emerald Warriors, en este preludio se concluye la historia iniciada en los 6 primeros números de esta cabecera, de ahí que Planeta decidiera incluirlo al final de Green Lantern Corps 10, Guerreros Esmeralda, a pesar de formar oficialmente parte de la Guerra de los Green Lantern. Y luego de todo esto llegamos a Flashpoint, una miniserie de 5 números que publicó de julio a octubre de 2011 y que supuso el fin del universo DC tradicional. El caso es que Flashpoint sigue la estela de La Noche Más Oscura, y si esta última está ubicada en la mitología de los Lanterns, Flashpoint es la historia de Flash en la que el resto de los personajes son invitados especiales. Flashpoint Abin Sur de Green Lantern 1 al 3 por Adam Slagman y Felipe Mazafera. Flashpoint Hal Jordan 1 al 3 por Adam Slagman y Ben Oliver. Green Lantern del nuevo universo DC del 1 al 12. Flashpoint supuso un punto de inflexión en la continuidad del universo DC, ya que todo lo que sabíamos hasta entonces fue modificado. Las colecciones del Hombre de Acero empezaron prácticamente de cero, pero las de Batman y Green Lantern fueron una continuidad. Se supone que muchos de los acontecimientos que acabo de describir no sucedieron de la misma forma, pero todo lo que he resumido es válido. Por lo tanto, la etapa Geoff Johns y compañía al timón de la franquicia de los Green Lantern prosiguió su camino sin detenerse ante ningún obstáculo. La principal colección de Green Lantern podría haber sido la más continuista de los 52,
pero dado lo sucedido en la guerra de los Green Lantern, Geoff Johns sorprendió a propio y extraño haciendo que el protagonista de la cabecera fuera Sinestro y no Hal Jordan. Sin duda alguna se trató de una jugada bastante arriesgada, ya que el protagonista, repito, dejaba de ser Hal Jordan, alguien que era mucho más que el personaje más reconocible de la franquicia. Por lo que respecta al equipo creativo, Green Lantern repitió a los mismos integrantes que la homónima cabecera que sustituían, es decir, Geoff Johns al guión y Doug Mahnke a los lápices. Este equipo creativo se mantuvo inalterado a excepción de 2 números, el 6 dibujado por Mike Choi y el 12 con lápices de Renato Guedes. Gracias al relanzamiento de Flashpoint, la franquicia de Green Lantern cobró nuevos bríos y se estrenaron hasta 4 cabeceras diferentes de esta franquicia. Los equipos creativos de las anteriores series prácticamente se mantuvieron inalterados, pero hubo cierto movimiento. Así, Peter Tomasi y Fernando Mazzarin dejaron Green Lantern Emerald Warrior para ocuparse de Green Lantern Corps, y Tony Bedard y Tyler Kirkman abandonaron Green Lantern Corps para reinventar las aventuras de una tercera serie que se dio a conocer como Green Lantern New Guardians. Acá el protagonista es Kyle Rayner, pero viene acompañado de un miembro de cada uno de los diferentes cuerpos Lanterns, ya que se enzarza en una misión que afecta a todo el espectro lumínico. Por lo que respecta al equipo creativo Green Lantern New Guardian, también mantuvo a sus componentes casi todos los números. Bedard no abandonó ninguno y Tyler Kirkman solo se ausentó en el 10, que está firmado por Thomas Iorello. Green Lantern Corps número 1 y 2. Green Lantern Corps Estados Unidos del 1 al 12. El último relanzamiento de la franquicia Green Lantern, que coincidió con la publicación del Día Más Brillante, había supuesto la publicación de una nueva serie protagonizada por Guy Gardner. Hasta aquel entonces el más irreverente de los Lanterns era una pieza clave en Green Lantern Corps junto a Kyle Rayner. Al abandonar aquella cabecera, John Stewart pasó a ser el nuevo compañero de aventura de Rayner, junto a otros Lanterns alienígenas que también disfrutaban de sus momentos de gloria en la cabecera más coral de todas las que componían la franquicia de los Lanterns. Ahora que Rayner pasó a disfrutar de su propia colección, Gardner volvió a Green Lantern Corps junto a John Stewart. Aún así, el espíritu de este título se mantuvo intacto, es decir, Peter Tomasi relata una historia coral en la que todos destacan cuando la historia lo permite. Red Lantern 1 y 2, Red Lantern del 1 al 12 en Gringolandia. El nuevo universo DC tras Flashpoint supuso una reestructuración por líneas editoriales, algo diferente de lo que habíamos visto hasta entonces. Las 3 series regulares se unió a una cuarta protagonizada por los Red Lanterns. La elección era lógica, ya que de todos los cuerpos de linterna secundario, el de los Red Lanterns posiblemente era el más popular de todos. Además, Atrocitus había sido un personaje importante en todas las colecciones lumínicas, ya que había hecho un pacto con Guy Gardner y Ganthet y había formado parte de las tramas que habían tenido gran repercusión en la franquicia. El elegido para narrar las aventuras de los Red Lantern fue Peter Milligan. La ascensión del Tercer Ejército, Rise of the Third Army. El final de la longeva etapa de Geoff Johns y compañía al frente de la franquicia de los Green Lantern se acerca a su fin. Pero eso no significa que las sorpresas se hayan quedado atrás. En agosto de 2012 se publicó un anual de Green Lantern cuya portada emulaba la de aquel cómic tan famoso en la que Superman mordió el polvo. Es decir, la ilustración que presentaba este especial era el símbolo de Green Lantern deshaciéndose, similar a la S de Superman sangrando de los 90. Hal Jordan y Sinestro iba a morir. Evidentemente podría tratarse de publicidad engañosa, pero es que en anuncio de DC Comics de hacía tiempo se había visto a un nuevo Green Lantern. De octubre de 2012 a enero de 2013, las 4 cabeceras de los Green Lantern se unieron en una sola saga, que en español se dio a conocer como la ascensión del Tercer Ejército. En Green Lantern 0 se presentó al sustituto de Sinestro, Hal Jordan, de manera que lo que allí encontramos sirve como punto de partida para la ascensión del Tercer Ejército. Green Lantern Corps se centró en la figura de Guy Gardner y la ampliación de su origen trajo y recuperó personajes que después tendrían cierta importancia en la saga en curso. Green Lantern New Guardians prácticamente omitió el pasado y se centró en la relación entre Carol Ferris y Kyle Rayner. Y Red Lanterns no reveló una nueva versión del origen de Atrocitus con numerosos guiños a lo que está por venir. En definitiva, los números 0 de la franquicia de los Green Lantern narraban orígenes, pero también servían para ir colocando las piezas de tablero de la siguiente aventura. Ergo, es lógico que CC optase por reunir los números 0 en un solo volumen, que dio a conocer como Green Lantern Special Prólogo, la ascensión del Tercer Ejército. El anual de Green Lantern se encuentra en Green Lantern 12. Por lo que respecta a la saga en sí, narraron acontecimientos que se complementan los unos a los otros, pero conservan con cierta independencia. De ahí que hubiese cierta libertad a la hora de publicarlo. SC procedió a seguir una política continuista, incluyendo los episodios de Green Lantern New Guardian en la cabecera Green Lantern, publicando el resto en tomos separados. Tuvieron los preludios. La ascensión del Tercer Ejército dice: la sociedad nunca ha tratado bien a Simon Bass, pero ahora se va a convertir en el Green Lantern oficial de la Tierra.
descubre el origen de este nuevo personaje y también de los otros más conocidos como Guy Gardner o Atrocitus en un volumen donde autores como Geoff Johns, Doug Mahnke o Peter Tomasi preparan la saga La Ascensión del Tercer Ejército, que pondrá patas arriba a la franquicia Green Lantern durante los próximos meses. Esa era la sinopsis del preludio y con esto me despido. Gracias por haber visto este tremendo video, sobre todo Geoff Johns en Green Lantern. Ya no tengo energía, pero fue tremendo. Espero que les haya gustado. Y se viene, tal vez en una próxima ocasión, la cuarta parte de Green Lantern, pero ya en Renacimiento. Soy Kryptoniano. Dele like, comente, comparta con sus amigos. Y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!